Y una pregunta, porque Dígame. cuando veo siempre los videos, siempre se escucha medio bajo cuando usted lo hace. No sé si es el micrófono de usted o ¿Puede ser el ese. micrófono? Sí, puede ser. Voy a hacerlo más fuerte quizás. Ya. Ya, chicos, entonces como le comentaba, vamos a comenzar con lenguaje, nuestra clase de hoy de la retroalimentación de las 4 asignaturas, y les voy a pedir que silencien sus micrófonos para que comencemos a trabajar y yo les voy a explicar lo que vamos a hacer y luego cuando les dé la palabra, ustedes participan, ¿ya? Ok. Yo ya lo había hecho. Pero, Ya. ¿Ven mi pantalla? sí. Ya. Entonces, vamos a partir Sí. con lenguaje. Esto es lo que nosotros vimos en el video de YouTube y también está en nuestra guía de trabajo, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día es referente a la noticia. Y este mensaje que nos deja esta noticia es muy importante porque nos habla acerca de la inclusión. El título dice, joven tetrapléjico recorrerá las Torres del Paine junto a su grupo de amigos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a leer. Dice, ayer nos sorprendíamos con la maravillosa historia de Kevin Chandler, el joven que recorre Europa gracias a su grupo de amigos. Pero no había que moverse demasiado del país para conocer la historia de otro grupo de amigos que planea romper todas las normas y hacer historia. Álvaro Silverstein, joven de 31 años, quedó tetrapléjico a los 18 años cuando sufrió un accidente automovilístico. Silverstein, consumado deportista, logró superar las complejidades de su situación y se preparó para cumplir su mayor deseo, recorrer el Parque Torres del Paine en silla de ruedas para entregar así un mensaje sobre la inclusión. Pero este desafío no lo realizará solo, sino que contará con 12 amigos, liderados por Camilo Navarro, el coordinador de la travesía. El recorrido no es fácil porque realizarán el circuito de la W, 50 kilómetros, que puede ser recorrido entre 5 a 7 días, pasando de días soleados a chubascos en zonas de viento. La idea de Álvaro es demostrar que las personas con discapacidad sí pueden recorrer las Torres del Paine. El proyecto se inició cuando Silverstein, radicado en California, conoció muchos parques nacionales que estaban totalmente adaptados para personas con discapacidad. Entonces pensó en Chile y sus bonitos lugares que no tienen las comodidades para que los recorran las personas en situación de discapacidad. Para recorrer el parque hicieron todos los esfuerzos y compraron una silla de ruedas especial, traída desde Francia, que costaba $8.000. Después del recorrido, planean donarla a CONAF, para que sea facilitada a otras personas con discapacidad que quieran hacer sus rutas. La travesía que parte hoy se puede seguir en su cuenta de Instagram. Y preguntarle si quiero la guía de lenguaje allá. ¿Ya? Entonces las palabras que están en fucsia en su pantalla, nosotros acá tenemos un significado que dice, por ejemplo, la inclusión, que es la acción de incluir a otros en alguna actividad. Se escucha un micrófono abierto para que silencien, chicos, ¿ya? Consumado significa experto deportista, y radicado cuando dice que él estaba radicado en California, que él estaba establecido ahí, o sea, que vivía en ese lugar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a responder algunas preguntas y dice, ¿qué entendimos de la noticia? Le voy a dar la palabra a Gastón. Entonces el Gastón va a desbloquear su micrófono y va a responder la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el mensaje que intenta transmitir esta noticia, Gastón? Que cualquier persona, incluso si puede estar discapacitado, puede viajar a cualquier lugar. Ya, sí nos habla sobre la inclusión, ¿verdad? La Sí. importancia que tenemos que tener nosotros para que todas las personas puedan realizar esta travesía, que no era fácil. Sí. Pero Álvaro trataba de dar ese mensaje. Muy bien, Gastón. El número 2. A ver, a la Vale. ¿Vale, estás por ahí? Sí, Ya, dice, ¿cuál es el propósito de Álvaro para recorrer las Torres del Paine? es que quiere conocer. Ya, ese es un propósito, quiere conocerlas. Y el otro muy importante, ¿cuál será? Escalar.
¿Lo podrá hacer él si está en silla de ruedas, vale? No. No. Entonces algo parecido a lo que dijo Gastón al principio. ¿Cuál era el propósito de Álvaro en recorrer las Torres del Paine? ¿Qué quería él? Demostrarle a la gente. A demostrarle a la gente que sí podía. Muy bien. Darle el mensaje de la inclusión, ¿cierto? De incluir a Sí. toda la gente, sea que tenga capacidades distintas, ¿cierto? Como tenía él la discapacidad de no poder caminar, entonces dando ese mensaje a la gente, sino que más que nada de la inclusión. Ese era el mensaje importante. Noticia también. Bien, vale. La noticia. Número 3, el Benjita. Ya. Benja, Kevan. ¿Quién era Kevan? ¿Recuerdas quién era? El que iba en el triciclo. O sea, en la silla. La persona que Sí. estaba ya, en silla de ruedas. ¿Kevan hará solo el recorrido de las torres? Solo no puede solo. Ya. Pero, ¿quién lo hacía entonces, Benja? el que iba delante de él para echarle vuelo para arriba. Ya, sí, con un amigo dices tú, pero específicamente, ¿cuántos amigos te acuerdas? Porque en la noticia que yo leí en el texto salía. ¿Cuántos amigos lo iban a acompañar? ¿No te acuerdas? ¿No? A ver, el Ignacio Aro se acuerda cuántos amigos iban a acompañar a Kevan en la travesía. 4, 5. No. ¿De cuánto eran? ¿Cristian Pincheira? Son 12. Bien, 12 amigos. Súper. Amigos. 12 amigos, ya. El número 4, Lucas. Lucas Tapia. ¿Cuántos días aproximados durará el recorrido de la travesía? Un día. Un Recuerda día. que eran 50 kilómetros, por lo tanto ellos se iban a demorar. Y eso dependía también porque puede ser que habían días que lo tocaran bonitos, otros días con mucho viento, por lo tanto iba a ser más lento el recorrido. 5 días. Pero no era un día. ¿Alguien sabe cuántos días eran? 5 días. ¿Eran 7 días o 5? 7 días. 5. Bien. 7. De 5 5 a días. 7 días aproximadamente. Ya. Y la última pregunta dice, ¿qué esfuerzos tuvieron que hacer para poder realizar la travesía? A ver, el Fernando Aros, pero no sé si el Fernando leyó el... Fernando, ¿leíste la noticia? ¿Ah? Recién entré. Ya. Tampoco hiciste la guía, porque eso está también en la guía de la noticia. Yo la hice. Darle... ¿Quién dijo eso? Yo la hice, el Ignacio Aros. Sí. Ya, Ignacio, ¿qué esfuerzos tuvieron que hacer para poder realizar la travesía? Qué esfuerzo. A ver, ¿cómo era? Travesía significa que para hacer el recorrido. ¿Qué tuvieron que hacer para lograr eso? Caminar. Ya, pero antes de poder realizar la travesía del recorrido, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que comprar algo para que Kevan se pudiera desplazar. Agua. No, ¿Cuál era? no rayen la pantalla, niños. ¿Quién raya la pantalla? No, Ignacio, ¿no te acuerdas? ¿Hay alguien que se acuerde? Yo me acuerdo. Martina Mora. Eso me da a entender que no hicieron la guía. Y esta guía ya tenía que estar hecha, por lo tanto, Yo la hice, pero no me acuerdo bien. ya. El Maximiliano me parece que te dijo. No entendí. No entendí ninguna palabra. ¿Qué esfuerzos tuvieron que hacer para poder realizar la travesía? Comprar la silla de ruedas que venía de Francia. Muy bien. ¿Era barata esa silla, Maximiliano? No, Era cara. Era costosa. Pero muy caritas. Ya. Muy cara. recuerdo que la ¿Qué buque tuvieron? valía más de $1,000. Sí. De 8.000. De 8. Entonces, ¿qué hicieron después con esa silla, te acuerdas? La donaron a la CONAF. Sí. ¿Para qué la donaron?
Para las otras personas que tenían discapacidad. Chicos, está hablando el Maxi, ¿ya? Ahora sí, Maximiliano, te escucho. Para las otras personas que están discapacitados y puedan ocupar la silla de ruedas para poder recorrer el parque de las Torres del Paine. Ya, muy bien, súper bien. Lo que sí, chicos, les voy a decir que me di cuenta que hay niños que no están haciendo sus guías, por lo tanto, la idea de ahora es repasar y ver las dudas que tienen, ¿ya? Pero hay niños que todavía ni siquiera leen el texto de la noticia, por lo tanto, les dejamos esa tarea, porque ya se supone que tenían que estar las guías listas, ¿ya? Tía, esa yo ya la hice con la tía. Ya, súper. No, solamente lo digo para los niños que no la han hecho todavía, que tienen que ponerse las pilas y comenzar a trabajar. Yo sé los niños que lo han hecho, porque sé que están trabajando con la tía Alicia, pero hay niños que deberían estar haciéndolo también solitos en la casa, ¿ya? Yo lo hice, ¿Ya pero están? ¿Seguimos con matemáticas? ya. Tía, Dígame. la guía se me quedó de mi tía, pero ya está hecha. Ya Lucas, súper. No. No te preocupes, si ahora es solamente el tema de si tienes alguna duda, ¿ya? O también puedes participar, pero no importa que no tengas la guía a mano ahora, no es necesario. Tiro 2 segundos, que tengo un... Es perfecto. Digo yo, Fran, si quieres. No, ahí está, listo. Ahí Ya. ya lo arreglé. Ya. Voy a poner compartir pantalla. Recuerden dejar los el micrófono en silencio, chicos, ¿ya? Ya, tía. Nosotros en matemática, en el video que se le subió al canal de su curso, estábamos viendo lo que eran los patrones numéricos, ¿ya? El día de hoy vamos a ver cómo identificar un patrón a través de la suma, la resta, la multiplicación y la división como operatoria. ¿Ya? Pero para eso vamos a recordar el concepto de patrón y secuencia numérica. Lo primero aquí que nos dicen, ahí sí, es que un patrón es una secuencia de dígitos que se repite infinitamente, ¿ya? O sea, que continúa sin tener un fin. Y esta secuencia se construye siguiendo una regla. Por ejemplo, aquí tengo la primera figura, donde hay un cuadrado, la segunda figura donde hay 2, y la tercera figura donde hay 3. Para yo poder identificar la secuencia, debo identificar la cantidad de elementos que conforman cada figura, ¿ya? En la primera figura tengo 4 palitos de fósforo, mientras que en la segunda figura tengo 7, y en la tercera figura tengo 10. Para yo poder identificar cuál es la secuencia, tengo que ver si es una secuencia ascendente o descendente. Ascendente quiere decir que la cantidad numérica va aumentando a medida que avanza, o descendente porque va disminuyendo, ¿ya? En este caso, como el 4 se salta después a 7 y de 7 a 10, es una secuencia ascendente. Por lo tanto, debo determinar de cuánto en cuánto está aumentando. De 4 para llegar a 7, yo tuve que agregar 3. Y de 7 para llegar a 10, nuevamente tuve que agregar 10. Por lo tanto, puedo establecer que nuestro patrón numérico es sumar o agregar 3. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos esta secuencia 2, 4, 6, 8 y 10. Y como habíamos dicho, primero determino si es una secuencia ascendente o descendente. En este caso es ascendente. Luego tengo que ver de cuánto en cuánto van mis números. En este caso van de 2 en 2. Por lo tanto, mi patrón vendría a ser sumar 2. En el siguiente ejemplo, tengo los números 21, 18, 15, 12 y 9. Y nuevamente determino si es un patrón ascendente o descendente.
como los números van disminuyendo en su cantidad, determino que es un patrón descendente. Y por lo tanto debo determinar cuánto debo quitarle a cada número. De 21 a 18 yo le quité 3. Entonces de 18 a 15 volví a quitarle 3. De 15 a 12 le volví a quitar 3. Y de 12 para llegar a 9 volví a quitarle 3. Por lo tanto, mi patrón vendría a ser restar 3. Para poder hacer nosotros patrones numéricos, podemos hacerlos a través de la adición, ¿sí? De la sustracción, de la multiplicación y de la división, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un problema en donde me dicen que en una tienda organizan los estantes con 8 productos cada uno. ¿Cuántos productos habrán en 4 estantes? Yo aquí ya tengo la respuesta, pero debo determinar cuál es mi patrón. Si en un estante tenía 8 productos, en 2 estantes 16, en 3 estantes 24 y en 4 estantes 32, determino si mi patrón es ascendente o descendente, y una vez que determino eso, veo de cuánto en cuánto va variando. En este caso, a cada uno de los números le tuve que ir agregando 8. Por lo tanto, así determino que mi patrón es sumar 8. También hay patrones numéricos relacionados a la sustracción, eso quiere decir a restar. ¿Ya? Me dicen que acá hay una caja con un paquete con 200 lápices y que a cada estudiante le van a ir entregando un paquete de A5. ¿Cuántos lápices van a quedar en la caja? Nuevamente determino si mi patrón es ascendente o descendente, y en este caso es descendente, y voy a determinar cuánto le voy quitando a cada número. En este caso, al 200 le quité 5 para obtener 195, y al 195 le quité 5 para obtener 190, y así sucesivamente. Determinando que mi patrón es quitar 5, o restar 5. Después tenemos los patrones numéricos relacionados a la multiplicación y la división, que aquí también yo determino si mi patrón es ascendente o descendente, pero mediante la multiplicación y la división. Por ejemplo, si yo quiero averiguar el patrón y veo que es número 6, se salta al 12, yo sé que aquí hay 6 números de diferencia, pero del 12 al 24 ya no hay 6 números de diferencia, hay 12. Y como veo que la cantidad va aumentando, pero no en un patrón que yo pueda seguir de 6 en 6 o de 12 en 12, yo me puedo dar cuenta allí que tengo que multiplicar. ¿Pero multiplicar por cuánto? Al 6 lo multiplico por 2 para obtener 12. Al 12 lo multiplico nuevamente por 2 para obtener 24. Y al 24 lo multiplico por 2 para obtener 48. Entonces aquí yo determino que mi patrón vendría a ser multiplicar por 2. Y por último, aquí tengo un ejemplo relacionado a la división. Nuevamente, como pasó en el caso anterior, mis números en este caso van disminuyendo, pero no van disminuyendo en una cantidad fija. De 32 a 16 disminuyó 16 números, pero de 16 a 8 disminuyó 8 números. Y de 8 a 4, 4 números. Entonces, aquí es un patrón descendente, pero relacionado a la división. Entonces determino que al 32, si lo divido en 2, o sea, por la mitad, obtengo 16. Si al 16 lo divido en 2 partes iguales, obtengo 8. Y si al 8 lo divido en 2, obtengo 4. Determinando que mi patrón es dividir 2. Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios relacionados a esto, y para eso activen sus micrófonos para poder participar. No rayen la pantalla, niños. Por favor. Gracias. Dice aquí, ¿cuál de los siguientes números pertenece al patrón que está a continuación? Ay, no, otra vez aquí está la... Espérense un poquito. Entonces, tengo la secuencia que es 33, 36, 39, 42 y 45.
Vicente Bustamante, ¿puedes activar tu micrófono? Sí. Ya, Vicente. Este patrón que tenemos, esta secuencia que tenemos aquí, ¿es una secuencia ascendente o descendente? Ascendente quiere decir que los números van aumentando a medida que continúan. Descendente que van disminuyendo. De 33 pasa a 36. De 36 pasa a 39. Mi patrón va aumentando o disminuyendo. Aumentando. Aumentando, por lo tanto es un patrón ascendente. Y al ser ascendente, ¿tienes que sumar o restar? Sumar. Sumar. ¿Y cuánto le sumamos al 33 para obtener 36? Cuenta, 33, 34, 35, 36. ¿Cuánto le tuve que agregar? ¿De 33 para llegar a 36? No sé. ¿Alguien sabe, Martina? 3. Le tuvimos que agregar 3. ¿Y al 36 le tuve que agregar cuánto? Para llegar a 39. 3. 3 nuevamente. Por lo tanto, ¿qué número vendrá a continuación del 45 si en todos estos casos yo agregué 3? ¿Alguien que pueda responder? ¿Qué número vendrá? También 3. El 48, porque como dijo ahí alguien, también al 45 le sumamos 3. Eso le iba a decir. Ahora aquí tengo la siguiente secuencia. De 20 pasamos a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y de 35 a 40. ¿Mi secuencia es ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente, o sea que voy hacia arriba, subiendo la cantidad numérica. ¿Y de cuánto en cuánto va aumentando esta secuencia? De 5 en 5. 5 en 5, muy bien. Por lo tanto, ¿qué número vendrá después del 40? 45. 45, muy bien. Ahora aquí tengo otra secuencia, pero me dicen cuál de estos números que aparecen aquí no pertenece al patrón numérico. Tengo aquí 100, 200, 300, 400 y 500. Mi secuencia es ascendente o descendente. Ascendente. 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 No se vale cuando ¿Y de uno lo cuánto en dice cuánto después va de otro ascendiendo? donde quiera. De 100 en 100. De 100 en 100. 100 en 100. Muy bien. Por lo tanto, si sabemos que va de 100 en 100, ¿cuál de estas opciones no pertenece a nuestra secuencia, a nuestro patrón? 750. El 750, porque este número no va de 100 en 100, no encaja aquí en mi secuencia. Muy bien. Aquí abajo dice 7, 14, 21, 28 y 35. ¿Mi secuencia es ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente, muy bien. ¿Y de cuánto en cuánto va ascendiendo? De 7 en 7. 7 De en 7. 7 en 7, perfecto. Yo aquí tengo que determinar cuáles números no pertenecen a mi secuencia, a mi secuencia numérica. Tía, el 62. El El 62, porque no está en la tabla del 7. ¿Y cuál más? Y el 59, tía. No hay ningún 59. El 56. El 56. El 56 sí está en la tabla del 7. 7 por 8 es 56. El de 49. 49. 7 por 7 43. es 49. 43 vendría a ser. Tienes que manejar las tablas de multiplicar. Ahora aquí tengo un último ejercicio que dice que Nicole está juntando dinero para sus vacaciones. Y todos los días va a guardar 150 pesos. Pero esos 150 pesos los va a guardar por 5 días. ¿Ya? El primer día entonces va a juntar 150 pesos. Si el segundo día va a volver a juntar 150 pesos, ¿cuánto dinero va a tener?
250. 250, tía. Este 150, yo la cantidad la quiero aumentar, ¿ya? ¿Cuánto falta? ¿Qué tengo que hacer para saber cuál es el doble de 150? Aumentarlo cuántas veces si es el doble. 150 más. 150 más, por lo tanto, ¿cuántas veces vas a repetir el 150? 2 veces. 2 veces. 2 veces. Y si el 150 lo repito 2 veces, obtengo 300. 300. Se me olvidó. Y si al 300 lo repito 2 veces, ¿cuánto obtengo? 500. 500. 10 más 100, 200 más 50 más 50 son 300. ¿Cuánto, verdad? 300. 600. 600. Bien. Y si al 600 lo repito 2 veces, ¿cuánto obtengo? 1200, tía. 1200. 1200. 1200. Si me dejan con el dinero. 1200. Lo repito nuevamente 2 veces. ¿Cuánto obtenemos? Si el 12 lo sumo 2 veces, ¿cuánto obtengo? No. 1300. 2400, tía. 2400. 2400. Muy bien. 2400. ¿Queda alguna duda en relación a matemática? ¿O está más o menos claro ya? Más o menos claro. Súper. Entonces ahora yo dejo a la tía Gretel para que continúe con historia. ¿Ya? Chicos, se va a cortar en 7 minutos, pero cuando se corte ustedes se vuelven a meter, ¿bueno? Ya, tía. Súper. Bueno. Ya. Entonces, en historia, recuerden que comenzamos con otro objetivo y otra unidad, que son los recursos naturales, ¿ya? Ya no estamos con los aztecas ni los mayas. Entonces, ahora estamos con los recursos naturales. Mosca. La importancia de utilizarlos de la mejor manera. Les voy a pedir si silencien a los chicos, ¿ya? Por favor. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué son los recursos naturales? Tenemos que saber qué son los elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y el desarrollo para los seres vivos, ya como por ejemplo los árboles que nos dan el oxígeno. Y desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son importantes para las sociedades humanas porque nos ayudan a nuestro bienestar y a nuestro desarrollo. También es cada bien o servicio que surge de la naturaleza sin necesidad de que intervenga el hombre, ya que brindan la posibilidad de obtener alimentos y producir energía, como por ejemplo, en la imagen de la derecha están los árboles, ¿cierto?, que nos dan el oxígeno, el agua, que viene de los lagos, del mar, de los ríos, los frutos, como la uva, los animales, las ovejas, nosotros utilizamos su carne y también su lana para poder vestirnos, ¿cierto?, y muchas otras cosas más de ella. Y también la energía que les coloqué ahí, eólica, que es un recurso renovable que lo vamos a ver a continuación. Entonces los recursos naturales se dividen en 3. El primero es los recursos renovables, que son aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables serían las plantas y los animales. Luego vienen los recursos no renovables, que son aquellos que existen en cantidades determinadas, ¿ya? O sea, no existe mucha cantidad, sino que hay una cantidad y esa hay que cuidarla. Y al ser sobreexplotados, se pueden acabar, como por ejemplo es el petróleo. Luego están los recursos inagotables, que son los recursos naturales que no se agotan, ya sin importar la cantidad de actividades producidas que el ser humano realice con ellos. Y uno de esos ejemplos importantes es el sol, ¿ya? Es un recurso natural inagotable porque no se va a agotar. Siempre vamos a tener y vamos a contar con el sol. Vamos a comenzar con los recursos forestales. Vamos a ver cada característica de cada recurso. Este recurso forestal es un recurso proveniente de la naturaleza o ambiente que puede ser utilizado por el ser humano para satisfacer las necesidades socioeconómicas.
y cuentan con los bosques, las plantaciones, los terrenos forestales. Al lado derecho vemos un recurso forestal de la Amazonía boliviana, donde nos muestran y nos presentan distintos árboles y distintas plantaciones forestales que existen en ese país. Ya acá yo les coloqué algo que es algo importante que nosotros debemos saber de los árboles, porque los árboles nos absorben el dióxido de carbono, protegen la fertilidad, contribuyen a la seguridad alimentaria, contienen alrededor del 70% de la biodiversidad de la tierra. La sombra de los árboles contribuye para conservar la humedad, ¿cierto? Que es importante para los animales, y proveen de bienes y servicios esenciales para el ser humano. Y este es un dato que dice que alrededor del 22% de los bosques del mundo se ubican en América Latina y el Caribe. En América del Sur se encuentra el mayor bloque de bosques tropical y en la cuenca amazónica misma, que comprende una enorme diversidad de especies, hábitat y de ecosistemas. Como yo le comentaba al principio, esta es la energía eólica, que es una energía que se obtiene desde el viento, ¿ya? Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire, y esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, también es limpia y no contamina porque ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles. O sea que es una energía que no contamina, ¿cierto?, al medio ambiente. Luego tenemos a los recursos pesqueros, ya que gracias a ellos nosotros podemos capturar o extraer, ¿cierto?, en operaciones pesqueras para luego comercializar este tipo de alimento, ya que mucha gente trabaja de esto. Y en el lado derecho tenemos a los principales recursos pesqueros y el cultivo en Chile. Ya ahí tenemos toda la cantidad de peces, de moluscos y de crustáceos que existen en nuestro país. Tía, está el pez espada. Sí, el pez espada, el congrio dorado, la sardina, que son peces que nosotros... Usted sabe que la en cuestión Chile. que sirve para, ¿cómo se llamaba? Que es para dar electricidad, lo hacen con ¡Tía, la fibra de carbono. reineta! ¡Tía, la reineta! Sí, también. ¿Sabía? Que No, los Maxi, no te girasol- escuché. que lo que usted dijo que eran para dar electricidad, lo hacen con fibra de carbono. Los peces. No, ¿cómo se llama la cuestión? Que da electricidad, que son La energía eólica. eólica. Le Eso, hacen con fibra de carbono. exactamente. Súper, buen dato. Ya, entonces seguimos con los recursos minerales, que es una concentración natural que ocurre o que está en algún elemento compuesto de la corteza terrestre y que puede ser extraído o procesado con los medios tecnológicos disponibles. Y acá al lado derecho también tenemos algunas imágenes, ¿cierto?, de minerales. Está el oro, el granate, ya el cuarzo, el topacio y distintos tipos de, La relajan. claro, de menas o de minerales Rejalcar. que se pueden sacar. Recuerden que estos son recursos que son agotables o inagotables. Agotables. Claro, porque se agotan, ¿cierto?, con la extracción de... Luego seguimos con los recursos ganaderos. La Los ganadería es el chanchitos. manejo y la explotación de animales domesticables con fines de producción para su aprovechamiento. Y ahí nosotros tenemos distinta variedad de animales de los cuales nosotros sacamos, ¿cierto?, su alimento para que uno pueda vivir y alimentarse. Tía, Dígame. yo tengo gallina aquí en mi casa. Súper, Martina, qué lindo eso. ¿Y se Mi alimentan? abuela, ¿Las matan mi después? abuela, las ¿Solamente personas que arrendan, las crecen? O sea, las tienen para crecer, para como más